Segunda parte. Primavera. Capítulo 1. De paso por la escuela. Sucedió que a medida que avanzaba la primavera, Dick tuvo que hacer muchos más viajes de lo habitual hasta entonces, y siempre se encontraba con que la ruta más corta para ir o volver a casa era el camino que bordeaba el jardín de la escuela. Los primeros frutos de su perseverancia fueron que al torcer la esquina, la 19ª vez que pasaba por allí, vio a la señorita Fancy, ataviada con un vestido gris oscuro, mirando desde una ventana alta por encima de la copa del sombrero del muchacho. El amistoso saludo que produjo este encuentro inesperado fue para Dick un elixir tan valioso que lo animó a pasar aún más a menudo, y cuando ya casi había abierto una vereda de tanto pisar a los pies de la cerca, donde jamás se había conocido ningún sendero, se vio recompensado con un encuentro en toda regla, cara a cara, en mitad del camino, delante de la cancela. Esto trajo otro encuentro, y otro más, y en todos ellos Fancy traslucía cierto placer de verlo. Pero Dick, por más que analizaba cada uno de los pequeños movimientos de la joven, horas después de que estos se produjeran, no alcanzaba a decidir qué clase de placer causaba en ella. Si exultación por la esperanza que inspiraba su extremada hermosura, o el sentimiento verdadero que era la única preocupación para él. Capítulo 2. Una reunión del coro. Era un bonito día de primavera, a última hora de la tarde. El sol, que se estaba poniendo, formaba un nebuloso resplandor de luz ámbar, y su silueta se desdibujaba entre las nubes suspendidas como una melena alborotada. Los principales miembros del coro de la parroquia de Mellstock se habían reunido en la puerta del taller del señor Penny, en el pueblo de abajo. Los envolvía un halo luminoso y proyectaban una sombra alargada como la aguja de una torre. Con la fuente de luz tan baja, las alas de los sombreros no servían de nada para proteger los ojos. La casa del señor Penny era la última de esta parte de la parroquia, y como se encontraba en una hondonada, al borde del camino, las ruedas de los carros y las patas de los caballos quedaban más o menos a la altura del alféizar de la ventana de su taller. El taller era amplio y de techo bajo, y estaba abierto desde la mañana hasta el final de la tarde, por lo que a cualquier hora se veía al señor Penny trabajando en el interior, como el retrato enmarcado de un zapatero pintado por algún moroni moderno. Se sentaba mirando al camino, con una bota encima de las rodillas y el punzón en la mano, levantando un momento la vista cuando estiraba los brazos y se inclinaba hacia adelante para dar el tirón. Sus lentes se reflejaban entonces en la cara de los transeúntes como un destello de absoluta blancura, y el zapatero volvía a mirar su bota como siempre. Hileras de hormas grandes y pequeñas, resistentes y finas, cubrían la pared que formaba el fondo de la escena, y en este espacio de sombra profunda se veía una especie de muñeco con la forma de un aprendiz, sentado y con una cuerda alrededor del pelo, probablemente para apartárselo de los ojos. El aprendiz sonreía al oír los comentarios que llegaban de la calle, pero jamás se tuvo noticia de que respondiera a ellos en presencia del señor Penny. Por fuera, en la ventana, normalmente había una bota de agua colgada de un gancho en un tablero, como puesta a secar. Lo cierto es que en la puerta no se había instalado ningún letrero, como en los antiguos bancos y las casas mercantiles, porque el zapatero despreciaba la publicidad en todas sus variantes y le habría parecido indigno pintar, para beneficio de desconocidos, el nombre de un negocio que funcionaba únicamente a través de relaciones basadas en el respeto personal. Sus visitantes estaban al otro lado de la ventana, a veces apoyados en el alféizar, a veces moviéndose 1 o 2 pasos adelante y atrás. Gesticulando con mucho énfasis, hablaban con el zapatero entronizado entre las sombras del interior. A mí me gusta que un hombre respete a los hombres con los que se encuentra en la vida, al menos los domingos.
Eso es lo que yo hago. Es que hay gente que no sabe lo que es trabajar un solo día, se los digo yo. Yo creo que él no tiene la culpa. Es ella. Ella es la mala hierba. No, no del todo. Es un pobre idiota. Acuérdate del sermón que nos soltó ayer. El sermón estuvo bien. Fue un sermón muy fácil de entender, solo que no pude escribirlo y leerlo. Es lo único que le pasaba al sermón, que no tuvo tiempo de pasarlo por la pluma. Bueno, sí, puede que el sermón estuviera bien, pero ten en cuenta que el sermón del Eclesiastés ya estaba en el tintero de Salomón antes de que él lo sacara de allí. El señor Penny, que en ese momento estaba dando un tirón a la última puntada, tuvo tiempo de levantar la vista y terciar en la discusión. Yo creo que no es un buen orador, eso hay que reconocerlo. A veces se hace un lío de aupa con los sermones, dijo Spinks. Bueno, dijo el bubonero. Mejor que no digamos eso, porque para unos pobres trabajadores, ni aquí ni en el más allá, hay ninguna diferencia en que los sermones sean buenos o malos, hijos míos. El señor Penny hizo otro agujero con el punzón, pasó el hilo, levantó los ojos y volvió a hablar mientras extendía los brazos. Esos son tejamenares suyos, amigos. Eso es lo que son. Tensó la cara para dar una fuerza hercúlea al tirón ordinario y añadió: Lo primero que hizo nada más llegar fue ponerse muy pesado con las cosas de la iglesia. Cierto, asintió Spinks. Eso fue lo primero que hizo. El señor Penny, que ya había conseguido la atención del grupo, la aceptó. Dejó de coser y tragó una insignificante cantidad de aire, poco más que una píldora, antes de añadir: Lo siguiente que hizo fue pensar en hacer reformas, hasta que vio los gastos y los inconvenientes y cambió de idea. Cierto, eso fue lo siguiente que hizo. Y lo siguiente fue decir a los jóvenes que bajo ningún concepto dejaran los sombreros en la pila bautismal durante el oficio. Cierto. Y luego esto, y luego lo otro, y ahora está... El señor Penny no encontró palabras convincentes con que terminar la frase, y expresó la conclusión con un tirón. Ahora quiere echarnos del coro a todos, dijo el bubonero, al cabo de medio minuto, no para explicar la pausa y el tirón, que se entendieron perfectamente, sino con la intención de seguir insistiendo en el tema antes de la reunión. La señora Penny salió a la puerta en este momento del debate. Como toda buena mujer casada, por más que se inclinara a interpretar un papel conservador frente al reformismo de su marido, y viceversa en tiempos de paz, se aliaba con él de todo corazón en tiempos de guerra. Hay que reconocer que no da la talla. Respondió en general a los retazos de conversación que había oído desde dentro. Está muy por debajo del señor Greenham, el último párroco. Sí, eso hay que decirlo en su favor. Con ese hombre podrías estar seguro de que nunca iba a presentarse a la chita callando cuando estás en medio del trabajo para echarte una bronca. Nunca. Pero este señor Maple, aunque puede que lo haga con muy buena intención, es inaguantable. Porque así no hay quien pueda tamizar las cenizas, fregar los suelos y vaciar los orinales. Les aseguro que no he podido vaciarlos desde hace varios días, a menos que los tire en la chimenea o por la ventana. En cuanto sale el sol, aquí lo tienes llamando a la puerta para preguntar cómo estás. Y es un fastidio encontrarte en la puerta con un caballero cuando estás liada con la limpieza.
Es que el pobre no sabe hacerlo mejor, dijo el bubonero. tiene buena intención. El párroco que te toca es cuestión de suerte. Se decide a cara o cruz, y no podemos elegirlo. Supongo que tenemos que aceptarlo como es, hijos míos, y dar gracias a Dios de que no sea peor. Me parece que lo he visto mirar a la señorita Day con más afecto de lo que exige el cristianismo, reflexionó la señora Penny, aunque no me gusta decir eso. ¿Qué va? No hay nada de eso, dijo el abuelo William. Si no hay nada, no veremos nada, contestó la señora Penny, en el tono de quien, a pesar de todo, quizás siga teniendo su opinión personal. El señor Cunningham era el mejor, dijo Bowman. No nos molestaba más que con una visita al final de año. Podías ir a donde quisieras y hacer lo que quisieras con la seguridad de que nunca te encontrarías con él. Sí, era un párroco muy razonable, asintió Michael. Por nuestra puerta no entró más que una vez en la vida, y fue para decirle a mi pobre mujer: ay, la pobrecita muerta y enterrada ya como acabaremos todos. Que como era tan buena y tan mayor, y vivía tan lejos de la iglesia, ya no esperaba que fuera nunca más al oficio. Y también era un caballero muy generoso a la hora de elegir los salmos y los himnos los domingos. Maldita sea, decía, metan ruido y rasquen todo lo que quieran, pero a mí déjenme tranquilo. Y le honraba que no nos pidiera ninguno ir a escucharlo si sabía que nos íbamos de excursión o de juerga, o que les lleváramos a los niños para bautizarlos si tenían predisposición a berrear. Está bien que un hombre no le dé a la parroquia preocupaciones innecesarias. Y este otro no nos deja ni un minuto en paz. Ese empeño de ser tan bueno y recto lo lleva a extremos nunca vistos. Nada más llegar se fijó que en la pila perdía agua y no la retenía. Así llevaba años y años. Y cuando le dije que el señor Cunningham nunca se había preocupado por eso, que se escupía en un dedo y bautizaba a los niños igual de bien, dijo: Dios bendito, que alguien venga a arreglarla inmediatamente. Pero ¿dónde he venido a parar? Eso, la verdad, no fue un cumplido que digamos para todos nosotros. A mí personalmente, dijo el abuelo William, aunque nos haya declarado la guerra, me gusta que se lo tome todo tan a pecho. Tú darías la vida por el coro, le reprochó Bowman. ¿Cómo defiendes al enemigo del coro, William? Nadie sentirá la pérdida de nuestro trabajo en la iglesia tanto como yo, contestó el viejo con firmeza. Eso lo saben todos. He estado en el coro de grande y de chico, desde que era un niño de 11 años. Con todo y con eso, no me sale decir que es un mal hombre. Creo verdadera y sinceramente que es un buen muchacho. Un rescoldo de la chispa juvenil que en otro tiempo anidaba en los ojos de William animó su mirada mientras decía estas palabras. El sol poniente le imprimía también cierta nobleza de aspecto, dando a su sombra un tamaño titánico, de lo menos de 3 metros de largo, y alargándola hacia el este en un contorno de imponente magnitud hasta donde terminaba la cabeza, en el tronco de un roble grande y viejo. Meibold es un hombre campechano y te dirige la palabra tanto si estás sucio como si estás limpio. La primera vez que me encontré con él fue en un callejón, y aunque no me conocía de nada, se paró a saludarme. ¿Qué tal está?, me dijo y asintió con la cabeza. Que pase usted un buen día. La segunda vez nos cruzamos de frente en la calle del pueblo. Yo me había hecho un jirón en las polainas al meterme entre las matas de espinos y zarzas para volver a casa por un atajo. Y como no quería faltarle al respeto dirigiéndole la palabra con esas pintas, fijé la vista en la veleta para que pasara a mi lado como un desconocido. Pues no. ¿Cómo está, Rubén?, me dice con mucha simpatía y me estrechó la mano.
Ni aunque hubiera ido yo vestido con lentejuelas de plata de los pies a la cabeza, habría sido el hombre más educado. En ese momento se vio venir a Dick por la calle del pueblo y todos se volvieron a mirarlo.